A ver, por ejemplo, el concepto de afinidad, como ven acá, en esta pregunta que en algún momento en los exámenes les toman, por ejemplo, en esta pregunta les preguntaron, ¿la afinidad de un receptor es exclusividad de un receptor? Podría ser, ¿no es cierto? Si tú tienes afinidad, piensas es afín, ¿no? O sea, es exclusivo. No. ¿Prefiere un receptor por una hormona? Tampoco. ¿La cantidad de receptores? No. ¿La cantidad de hormonas? No. Es la fuerza de unión. ¿Ya? La afinidad por un receptor es la fuerza con la que se une. Otra pregunta. En el receptor, ¿no es cierto?, el tipo de segundo mensajero que se va a utilizar, ¿no?, ¿cuál es la característica de esa zona? Por eso les digo, esto tiene que ver con biología molecular. Los 7 que han visto ustedes, los 7 dominios tienen nombres para cada uno. Pero cuando se habla del segundo mensajero, ¿dónde va a actuar el segundo mensajero? Esa es la pregunta. No era en estas zonas, en la zona de anclaje o en los dominios externos, sino en la zona variable, porque recuerden que va a depender de qué hormona se está presentando. Por eso se llama zona variable. O sea, es la parte libre en este dominio de un receptor. Como dice acá, es una zona variable, o sea, no es exacta o específica para cada hormona, por eso le llaman zona variable o la parte libre. Va a depender, ¿no? La mayoría son las proteínas G, o sea, la mayoría de las hormonas que actúan son con la proteína G. Miren esta otra pregunta. El receptor de la hormona tiroidea, ¿dónde se ubica? Ya no es primer y segundo mensajero. ¿Dónde está? En el núcleo, ¿ya? Pasa de frente. Ingresa de frente a la hormona tiroidea, la T3 al núcleo. No necesita AMP cíclico, proteína G, va de frente. Y las iodotironinas, por ser hormonas liposolubles, tienen otro tipo de receptores, es el nuclear. ¿Cómo entonces hacemos la regulación? La regulación se hace fundamentalmente a través de el famoso up regulation o down regulation. ¿Qué cosa es el up regulation? Miren, si yo tengo el estímulo de A y aumenta la secreción de B, a eso se denomina up regulation, o sea, es un estímulo positivo. Si yo tengo, por ejemplo, el estímulo A, en vez de aumentar la secreción de lo que es B, si no la disminuye, a eso se llama down regulation. Por favor, a ver, vamos a repetir. Si tengo el sistema A sobre el órgano A, ¿qué hace el órgano A? Un estímulo del órgano A sobre el órgano B. Si el estímulo de A aumenta B, se llama up regulation. Si lo disminuye, se llama down regulation. ¿De acuerdo? Es básicamente eso, ¿no? Es lo que nosotros llamaríamos feedback. Muy bien, entonces, eso se ha cambiado. Cuando yo estudiaba, era up regulation, down regulation, de cuadriculado. Ahora se llama retroalimentación, o el famoso feedback. ¿Qué vamos a tener entonces acá? El órgano B actúa por retroalimentación sobre el órgano A. Entonces, ¿qué voy a tener? Un ejemplo concreto. A ver, para que entiendan. El ejemplo más concreto es las hormonas que actúan en el periodo menstrual de la mujer. La mujer tiene en la menstruación dos fases, ¿verdad? La fase estimuladora, ¿cómo me quedo acá? La fase estimuladora que tiene que ver con la primera fase. ¿Qué hormona es la que estimula el crecimiento del folículo? ¿Cuál? La FSH. Perfecto. Su nombre es ese, pues, ¿no? Hormona que estimula el crecimiento del folículo. ¿Y qué hormona secreta y hace que este estímulo se dé? El estrógeno, el estradiol, ¿verdad? Muy bien. Creció el óvulo el día 14, ¿qué pasa? Se libera. ¿Sale de dónde? Del ovario
y se va a ir hacia el útero, ¿verdad? En ese momento, ¿qué otra hormona se estimula? La LH. Entonces, ¿es una retroalimentación positiva o negativa a la LH? Positiva, porque está haciendo que la LH aumente. ¿Y qué hormona es la que produce? Progesterona. Entonces, miren, es una retroalimentación positiva. Entonces, sería una retroalimentación positiva. Y la negativa, ¿qué hace con el estrógeno, con la FSH? ¿Sigue produciéndose en la misma cantidad? No, disminuye. Entonces es una retroalimentación negativa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la hormona tiroidea. La TRH, ¿qué hace en el hipotálamo? Estimula ¿a quién? A la hormona, a la glándula hipófisis para que produzca la TSH. Y el nombre es hormona que estimula a la tiroides la fabricación de hormona tiroidea. ¿De acuerdo? Entonces, la TSH tiene dos receptores, ¿verdad? En los receptores, ¿dónde están? En la hipófisis. Si el receptor de la estimulación en la tiroides, ¿qué hace? Que el yodo, que es transformado de yodo inorgánico que está en la sal, en el pescado, en todos los alimentos, este yodo, más o menos 500 microgramos que se debe consumir al día, eso es más o menos 1 o 2 gramos de cloruro de sodio, si quieren verlo, de sal, aunque ahora muchos alimentos ya contienen yodo, no solamente es la sal, los mariscos, las chicas usan bastantes tintes ahora, ¿sí o no? Todos los tintes, o labios, rouge, o tintes para las uñas, tienen yodo. Entonces, claro, me van a decir, no necesitamos comer yodo, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero ahí hay yodo. Este yodo se absorbe y va a ir a ¿dónde? La mayoría no va a la tiroides, porque la tiroides está fabricando. La mayoría se elimina a nivel de la orina. Si uno quiere saber si una persona tiene deficiencia de yodo, se dosa el yodo en orina. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el yodo que va a ir a la tiroides, el yodo se va a convertir en yodo orgánico, porque no va como inorgánico, entra ¿a dónde? A la zona donde está la tiroglobulina, que es como una gelatina. La hormona peroxidasa lo que hace es producir hormona T3 y T4, pero produce más la T4. Sale la T4 y después a nivel periférico en el hígado va a perder un núcleo, uno de ellos, entonces se va a convertir en T3. ¿De acuerdo? Entonces la T3 está en la sangre. Si hay suficiente cantidad de T3, la T3 va a ir ¿a dónde? Al hipotálamo. ¿Dónde quién? Donde la hormona que estimuló a la TSH de la hipófisis. Y le va a hacer feedback positivo o negativo. Negativo, porque le ha dicho ya no estimules mucho, que hay suficiente cantidad. ¿De acuerdo? Pero también va a ser feedback negativo a la TSH. ¿Ok? Pero si falta hormona, yo tengo un paciente, por ejemplo, hipotiroideo, no que le hayan operado, sino bueno, por un Hashimoto, por anticuerpos, y esta persona empieza a tomar su hormona tiroidea. Se equivoca y le dijeron que tomara con la comida, entonces no se absorbe. Entonces la T3 está normal o baja. Baja porque se supone que él toma la hormona. Claro, toma como T4, que en el hígado se convierte en T3. Como está baja, la T3 manda un mensaje, ¿a dónde? A la TRH y a la TSH. ¿Para qué? Para que estimule a la tiroides que fabrique hormona, ¿verdad? ¿Cómo estará la TSH entonces? Elevada. ¿Es un feedback positivo o negativo? Positivo. Pero como no tiene su tiroides células suficientes para fabricar, ¿qué me dice a mí? Que le dé más dosis, o le diga, no lo consumas con tus alimentos, sino en ayunas. ¿Se entendió el feedback positivo y negativo? Ok. Y esto es lo que les he mencionado, solo que les he dado ejemplos ahí. Entonces acá está el órgano blanco, en el caso del ejemplo de la tiroides, acá está la tiroides, hace una regulación a la hipófisis y al hipotálamo. Muy bien, entonces miren, acá hay ejemplos fisiológicos en relación a lo que son las hormonas gonadales. Acá son ejemplos. Bueno, la inhibina hará un feedback positivo. Si dice inhibina, por el propio nombre, ¿qué hace?
inhibe, o sea, disminuye la secreción, o sea, hace un feedback negativo. La folistatina, nada tiene que ver acá. La testosterona hace feedback positivo o negativo. Negativo, pues, porque cuando la testosterona lo que hace cuando está elevada hace un feedback negativo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Era la activina. Porque ¿qué cosa es la activina? La activina estimula la FSH. ¿Y cómo se llama la hormona que inhibe a la FSH? Inhibina, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las funciones de las hormonas? Esa es la diapositiva siguiente. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas? Las funciones de las hormonas son que hagan una acción, como dice acá, similares a cualquiera de otras hormonas. Eso se llama agonista. Por ejemplo, la insulina tiene un efecto, o mejor dicho, la IGF-1 somatomedina C, que ese es su otro nombre, tiene acción parecida a la insulina, ¿no? O sea, hace casi la misma acción. ¿Qué cosa es antagonista? Que hacen acciones diferentes. Por ejemplo, la insulina, ¿qué hace con la glucosa? ¿La sube o la disminuye? La disminuye. Y el glucagón sube la glucosa. Es una, digamos, acción antagonista. ¿Y a qué se llama resistencia hormonal? Y lo típico que vemos ahí es la hiperinsulinemia. ¿En qué consiste? ¿Cuánto debe ser mi glucosa normal después de comer? 2 horas después de comer. No más de 140. ¿Ya? O sea, puede estar 139, 138. ¿Cuánto tengo? Usualmente tengo 110. Ya me medí, ¿no? Por si acaso. Ya me medí. Siempre es bueno que se mida uno, que sepa, ¿no? Yo tengo familiares diabéticos. O sea, pasar los 40 ya tiene que hacer su chequeo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? No debe pasar de 140. ¿De acuerdo? Si yo tengo otra persona y la veo, digo, bueno, esta persona tiene sobrepeso, tiene obesidad central. Le veo el cuello, la ingle o las axilas y veo que tiene una mancha negra que se llama acanthosis nigricans. No es por el sol, ¿no? Tampoco que no se bañe. Que hay pacientes que vienen, doctor, me dicen, yo me baño, dice, hasta me he comprado ahí viruta y nada, no sale. Y yo le digo, no es eso, lo que pasa es que tú tienes mucha secreción de insulina y cuando le medimos, yo veo su glucosa 2 horas después de comer y está en 70, 80, casi cerca, pero es normal, pero bien bajo, ¿no? O sea, casi dentro del rango normal, bajo. Y le doy su insulina y sale 200 o sale 100. Mucha insulina para esa glucosa. ¿De acuerdo? A eso se llama resistencia hormonal. O sea, hay un aumento en la producción de la hormona para controlar la glucosa. No es diabético, pero ya está camino a la diabetes, porque en vez de necesitar 40 de insulina para que su glucosa esté en 80, está necesitando 3 veces más. ¿Y eso qué significa? Que está trabajando más su páncreas. ¿Cuáles son o en qué consisten las acciones hormonales? Las hormonas tienen que ver con el metabolismo de todo el cuerpo. O sea, no solamente es, bueno, a ver, la hormona de la tiroides, ustedes dirían, ¿no? ¿Qué hace la hormona de la tiroides? Metabolismo basal, todo, maduración del cerebro mientras está el feto hasta la semana 12. ¿Qué más te controla? Cronotropismo, ¿no? Y la fuerza del corazón, inotropismo. ¿Qué más? Que estén atentos, pues no, están atentos. El que tiene hipotiroidismo se desconcentra, no se acuerda, no hay concentración, no hay memoria. ¿Qué más? Nuestro termostato del cuerpo, ¿sí o no? ¿Quién está haciendo sudar ahorita? La hormona tiroidea, pues. Si hace frío, no concentra calor, la hormona tiroidea. Cuando van a hacer su, digamos, función digestiva, ¿quién mueve el peristaltismo? La hormona tiroidea. O sea, tiene varias acciones. La regulación en las mujeres de la menstruación, la hormona tiroidea.
En el varón, la producción de espermatozoides, la hormona tiroidea, o sea, tiene múltiples funciones, no solamente es, digamos, una función única. Entonces tiene que ver la acción de la hormona a nivel corporal. Pero no solamente su acción corporal, o sea, las manifestaciones que vemos son las corporales. Tiene que ver su acción molecular y su acción a nivel celular. Entonces, se ha visto en general, cuando hablamos de acción corporal total, no es solamente una hormona. ¿Saben cuántas hormonas o sustancias se han descrito hasta ahora? 306. O sea, si yo me pongo a hacer una relación, son 306 sustancias o secreción que son hormonas. O sea, no solamente, ustedes saben que el endotelio es un sistema hormonal, ¿o no? El hueso también tiene que ver con hormonas, o sea, todo lo que ustedes vean al final tiene que ver con hormonas. Entonces, ¿a qué le llamo acción corporal? Regula e integra todo el aparato, no solamente metabólico, hídrico también, y digamos, nosotros somos seres que tenemos una energía propia, ¿verdad? Ya, esa energía propia tiene que ver con un balance iónico, fluido, energético, crecimiento, desarrollo, reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. La acción molecular, ya hemos visto ahora, tiene que ver con la regulación neuroendocrina, tiene que ver con la transcripción genética, ya hemos visto cómo entra el receptor, modifica el ADN a nivel de biología molecular en la célula, se sintetizan proteínas, se degradan proteínas, tiene que ver con la actividad enzimática, pueden formar proteínas e interactúan estas proteínas. ¿Cuáles son las nuevas hormonas que están en estudio y están vigentes? Las citoquinas, pues. La citoquina es una nueva hormona ahora. No solo eso, los factores de crecimiento. Y hay otros factores de crecimiento parecidos a la insulina, pero les llaman like. Muy bien, ¿cómo se aplica esto en las enfermedades o en las patologías? Esa es la idea, ¿no es cierto? ¿Cómo, desde el punto de vista fisiológico, vamos a aplicar? En diabetes, ¿qué vamos a encontrar en diabetes? Primero, ¿por qué se produce la diabetes? ¿Cuál es la causa? ¿Qué dice la fisiopatología actual? Hay 8 mecanismos por los cuales se produce la diabetes. El doctor Di Fronzo, en 1978, después en el año 90, fue el primero que dijo y describió y mencionó. La diabetes, hablo de la diabetes tipo 2, porque la tipo 1, ¿qué dice? Hay anticuerpos contra la insulina, hay anticuerpos con las células beta, ¿de acuerdo? Entonces no hay. Yo les voy a hablar de la diabetes tipo 2, que es la mayoría. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? Primero, la 1, no hay producción de insulina, ¿verdad? ¿Qué hace el glucagón? Estimula en el hígado la producción de glucosa. Ese es otro mecanismo de acción. ¿Qué hace la somatostatina? Regula ¿a quién? La hormona de crecimiento. Recuerden, la hormona de crecimiento es regulada por la somatostatina. Y vamos a tener el polipéptido, que es producido por otra célula en el páncreas. Pero miren, el páncreas endocrino solamente es del 1 al 2%. O sea, la mayoría de acción del páncreas es la función exocrina. Jugos pancreáticos, en lo que es la parte digestiva. ¿Qué pasa entonces con la secreción de insulina y cómo es que se secreta desde el punto de vista ya fisiológico? Es un páncreas endocrino, ¿por qué? ¿Por qué la insulina es acción endocrina? Porque su secreción actúa a todo nivel, no actúa a nivel de la célula contigua, ni siquiera la célula... a ver, la pregunta es, ¿la insulina actúa sobre la misma célula, célula beta? Sí, sí actúa. ¿Ya? Tiene acción autocrina, acción paracrina, pero su acción más importante es la acción endocrina. Miren acá los conductos. Estos son los conductos, acá están los diferentes tipos de células. Las células beta, las células alfa, las células delta. Cada una de estas van a producir lo que habíamos mencionado, somatostatina, somatomedina, etcétera, etcétera. Es un islote, pues. Por eso se compara. ¿Por qué le han puesto islote? ¿Han visto las islas que hay en el Pacífico, por donde está Japón, así? Son islotes, de ahí viene el nombre. Langerhans vio al microscopio y dijo, estas células parecen que fueran islotes alrededor del mar.
De ahí viene el término de islotes. La diabetes está descrita desde el papiro de Evers todavía, para que se den una idea. O sea, en esa época ya había la enfermedad. ¿Qué hace la insulina? ¿Qué es la insulina? Es una hormona peptídica, se sintetiza por acción genética. O sea, hay un gen relacionado a la insulina que está en el cromosoma 11. Se sintetiza en forma de pre-proinsulina y después en forma de proinsulina, que se parte en dos, insulina y péptido C. Cuando se secreta, la glucosa ingresa. ¿Cómo se secreta? La glucosa ingresa a la célula beta. Eso creo que lo vamos a ver acá en un gráfico. No, más adelante les voy a explicar. Mejor vamos a ver cómo está compuesta la insulina. Ustedes van a ver que la insulina es una cadena polipeptídica, son varios péptidos. Tiene una cadena de aminoácidos, ¿no? Todo esto es la pre-proinsulina. Y esta va a perderse, van a tener aminas terminales, como ven acá. ¿Cuánto pesa? Acá le han puesto, ¿no? 11.000 daltones, consta de un péptido, señal del amino terminal, que es que cada uno de este péptido tiene secuencias. Por ejemplo, la cadena beta es un conector, el de acá, el péptido C, que va a conectar, ¿no?, a la insulina con la proinsulina. Entonces la proinsulina tiene esas dos, la cadena beta que ven acá, esta es la cadena A. Esto se parte y vamos a tener entonces el péptido C y la insulina. La insulina a su vez tiene dos cadenas peptídicas, como ustedes van a ver, con dos enlaces disulfuro, cadena A, cadena B, ¿no? Esta cadena, como ustedes pueden ver, está compuesta por 21 aminoácidos y la cadena B tiene 30 aminoácidos. Esta insulina tiene receptores dentro de todas las células. Muy bien, ¿qué es lo que nos interesa recordar? Número 1, la molécula de insulina madura y el péptido C se almacenan juntos. Por eso es que cuando nosotros queremos saber si esta persona que tiene diabetes tipo 1, obviamente va a tener menor producción de insulina y menor producción de péptido C. Por eso que para el paciente diabético tipo 1 le pedimos dosaje de insulina, péptido C y anticuerpos, porque queremos ver si hay anticuerpos contra la insulina. El péptido C es menos sensible a la degradación hepática, dura media hora. En cambio la insulina sale del páncreas y en la sangre está 5 minutos, después ya no hay. Otra cosa es cuánto dura la acción de la insulina, pero yo no hablo de la acción. La acción de la insulina es hipoglicemiante, ¿verdad? Pero la insulina, si quiero ver cuánto de insulina hay en la sangre, ni bien sale del páncreas tengo 5 minutos. Por eso es que es mejor no dosar insulina en los que tienen diabetes, sino es mejor dosar péptido C para ver si producen o no insulina. O dosar proinsulina porque dura media hora. Es diferente, me van a decir, ¿cómo los pacientes que tienen resistencia a la insulina está alto? Porque no tienen deficiencia, o sea, tienen tal cantidad que en la sangre fácilmente se dosa, o sea, producen tanto, 5 minutos no hay, pero siguen produciendo todo el tiempo, entonces siempre va a haber, ¿no? Por eso se llama hiperinsulinemia. La célula beta entonces secretan además un péptido de amiloide, miren, eso se llama el IAPP, o sea, es un islote donde se produce la milina. Y este es un péptido de 37 aminoácidos. Exactamente, ¿qué hace este polipéptido? No se sabe, ¿no? No se sabe qué es lo que hace en el sujeto normal. Pero cuando hay diabetes tipo 2, sí aparecen estas fibrillas de amiloide. Entonces, dentro de la fisiopatología se menciona alteraciones de la mieloide en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Muy bien, este es el gráfico que les decía. ¿Cómo se secreta la insulina? Todos imagínense que acabamos de almorzar. ¿Todos han almorzado o algunos no han almorzado? ¿Todos han almorzado? ¿O hay alguien que está sin almorzar? ¿Ah? Todos, ya, menos mal. Entonces, ¿qué tenemos? La glucosa ingresa, todos los que hemos comido algo, la glucosa ingresa, esta es la célula beta, por si acaso. La glucosa ingresa a través de un transportador. El transportador es una
proteína, que se llama GLUT2. Para cada célula hay diferentes transportadores. Al músculo va el 4, ¿no? El 1 puede ir a la hipófisis, o sea, cada GLUT es diferente. Pero en el caso de la célula beta es el GLUT2. Es transportada la glucosa, ingresa a la célula beta, miren, a través de una enzima que es la glucoquinasa, activa la glucosa 6-fosfato en el piruvato. Esto es en la mitocondria. ¿Qué produce? ATP, energía. Se cierran los canales de potasio, o sea, el potasio no cierra, se cierra el canal de potasio. Esto estimula una despolarización que abre los canales de calcio. El calcio ingresa a la célula beta y esto va a estimular el AMP cíclico por acción de las incretinas que están ahí, que estimula la liberación a través de factores nucleares en el núcleo de la célula beta de los gránulos. Recuerden que se había almacenado acá la insulina, recuerdan que estaba almacenada junto con el péptido-C y se libera y sale la insulina, ¿de acuerdo? Pero a la vez que libera, se produce, porque la insulina ya está producida ahí. Esta es la acción normal de secreción de insulina por la célula beta. Muy bien, ¿y qué hace la insulina entonces? ¿Qué efectos tiene? La insulina lo que hace es, pues, básicamente, controlar y regular a la glucosa. Cuando el páncreas fisiológicamente libera insulina, cuando la glucosa aumenta en nuestro organismo. ¿Cómo actúa? ¿Cómo se da esto? Normalmente hay un sensor en la vena porta, ¿de acuerdo? La vena porta es donde está localizado nuestro sensor que va a detectar que la glucosa se suba. Cuando la glucosa sube de ¿cuánto? Mayor de 70, mayor de 150 y mayor de 100 en realidad, porque lo normal debería estar entre 70 y 100. La pregunta es, ¿siempre se secreta insulina? Sí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber producción de glucosa en el cuerpo. Si no comen ustedes en la noche, el cerebro, ¿qué necesita? Glucosa. ¿Qué hace el cerebro? Estimula en el hígado las hormonas contrarreguladoras. ¿Quiénes son? Hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina, noradrenalina, glucagón. En la noche, ¿qué hacen? Que tu hígado fabrique glucosa. Cuando la glucosa está subiendo, el sensor que está en la célula, en la vena porta, manda el mensaje y ¿qué hace? Libera la insulina producida. Y de esa manera, cuando ustedes despiertan, se hacen un examen de glucosa y sale 70, 80 o 90, que es lo normal. ¿De acuerdo? Cuando comen, ¿se sube la glucosa? Sí, claro que se sube. Se sube, entonces, ¿qué hace nuestro páncreas? Primero, al subir la glucosa se produce hiperglicemia. Cuando sube por encima de 100, 110, 120, ya la vena porta manda el mensaje para que la insulina se secrete en dos formas. Primero, una fase que se llama descarga brusca y una segunda fase que se llama menor liberación. Y eso lo vamos a ver acá. Entonces, en la noche, ¿se produce insulina? Sí. Miren qué cantidad se produce. Entre 5 y 10 microunidades. ¿Por qué en la noche acaso comemos? Por más que nos hayamos tirado un atracón, ¿no? Nos tiramos un atracón, se va a producir insulina, pero en la madrugada ya la glucosa tiene que estar normal. Desayunamos, o mejor dicho, almorzamos, porque aquellas son, ¿qué hora es? Entre las 6, 7 a 11. Comemos y nuestra glucosa va a subir. Como sube la glucosa, la insulina sube. Después más o menos de 1 hora a 2 horas, ya la insulina vuelve a su nivel. ¿Por qué? Porque la glucosa que se disparó fue básicamente controlada por la secreción de insulina. Miren hasta cuánto se produjo. De repente aquí pues, se comió un cuarto de pollo frito, hasta 80 unidades de insulina, y después bajó a los rangos normales. Y después, si no comes nada, tu insulina está en el rango normal, porque no comes. Eso es lo normal. ¿Qué hace la insulina? Tiene múltiples acciones. Las 3 principales acciones de la insulina son en el músculo. ¿Qué hace en el músculo la insulina? Como ven ustedes, en el músculo tiene que ver con el ingreso de la glucosa para producir a nivel mitocondrial
y a nivel, digamos, del ácido graso, el tejido ácido graso que está acá, el ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Producción de ATP, ¿sí o no? Y en el hígado también, ¿qué va a controlar? Va a controlar un aumento de la glucosa. ¿Y qué va a hacer con la glucosa? Si hay mucha glucosa, la almacena en forma de glucógeno. ¿De acuerdo? Entonces, el glucógeno es como el almacén. Mientras no comemos, lo que se consume es nuestro glucógeno. El cerebro sigue trabajando. Saca el glucógeno, que es la glucosa almacenada, y la sigue utilizando. Terminó nuestro glucógeno y en eso sentimos hambre. ¿Quién estimula eso? El cerebro. Necesita glucosa para funcionar. Entonces manda los estimuladores del apetito. Este es un cuadro que más o menos muestra lo mismo, ¿no?